Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin vuelven a ser el centro de la atención, y esta vez la razón es tan inesperada que dejó a todos los presentes sin palabras. La coincidencia que nadie quería ver se hizo realidad. La noche comenzó tranquila en un elegante restaurante de Estambul, lleno de celebridades y personalidades del mundo del espectáculo. Sin embargo, lo que parecía una velada normal se convirtió en un verdadero escándalo cuando Hande Erçel entró acompañada de un grupo de amigas. Minutos después, Kerem Bürsin apareció en el mismo lugar, sonriente, de la mano de su nueva pareja. La tensión fue inmediata, las miradas se cruzaron y el ambiente se cargó de una incomodidad imposible de ocultar. Los testigos presentes aseguran que Hande, vestida de manera impecable, mantuvo una postura firme y serena, aunque sus ojos no pudieron disimular la sorpresa. Uno de los comensales reveló: Hande se quedó congelada por un instante, pero luego sonrió con fuerza, como si nada pasara. Por otro lado, Kerem parecía decidido a mostrar que su relación actual va en serio. En medio de las cámaras y los flashes, se escuchó a Kerem decirle a su acompañante: tranquila, no pasa nada. Estamos aquí para disfrutar de la noche. La nueva novia de Kerem, visiblemente nerviosa, trató de mantener un perfil bajo, aunque era imposible escapar de las miradas. El murmullo entre los asistentes creció con rapidez. Algunas personas incluso comentaban que la situación era como una escena sacada de una telenovela, llena de emoción y drama. En cierto momento, Hande decidió levantarse de su mesa y caminar hacia la salida. Su actitud fue elegante, pero contundente. Mientras pasaba junto a la mesa de Kerem, los flashes de las cámaras capturaron cada detalle. Testigos aseguran que Hande susurró con voz firme: no esperaba esto, pero te deseo lo mejor. Estas palabras, aunque breves, resonaron con fuerza en el lugar. Kerem, por su parte, respondió de manera tranquila, aunque con una ligera tensión en su rostro: gracias, Hande, igualmente. La escena se volvió el tema principal de conversación durante toda la noche, y pronto las redes sociales se inundaron con videos y comentarios sobre el encuentro. Lo que más llamó la atención fue la reacción de los seguidores. Muchas fans de Hande expresaron su apoyo a la actriz, destacando su fortaleza y elegancia en un momento tan complicado. Hande siempre demuestra clase, incluso en las situaciones más difíciles, escribió una seguidora en Twitter. Por otro lado, algunos defendieron a Kerem, argumentando que tiene derecho a rehacer su vida sentimental. El choque entre estas dos figuras tan queridas no solo generó revuelo mediático, sino que también despertó un sinfín de especulaciones sobre lo que realmente sienten el uno por el otro. Aunque ambos intentaron mostrar madurez, era evidente que la tensión estaba presente en cada gesto, en cada mirada. La tensión no terminó ahí. Apenas unos minutos después de que Hande abandonara el restaurante, varios periodistas que estaban apostados en la entrada comenzaron a lanzar preguntas incisivas. Querían saber qué pensaba realmente de la aparición de Kerem con su nueva pareja, si aquello había sido una coincidencia o si detrás había un trasfondo más complejo. Hande, con paso firme y un rostro sereno, se limitó a responder: no tengo nada que comentar. La vida continúa. Esa frase, simple pero cargada de significado, se convirtió en titular de los principales portales de noticias al día siguiente. Kerem, al salir un poco más tarde, se encontró con la misma presión mediática. Aunque intentó mantener una sonrisa, era evidente que la situación lo había incomodado. Estoy feliz con mi vida actual, y respeto a Hande profundamente, declaró a las cámaras. Sus palabras, lejos de apagar la polémica, alimentaron aún más el debate en las redes sociales. Miles de comentarios inundaron Twitter, Instagram y TikTok, dividiendo a los seguidores en dos bandos enfrentados, los que apoyaban a Hande y los que defendían a Kerem. Las horas siguientes fueron un auténtico torbellino. Programas de televisión dedicaron segmentos completos al inesperado encuentro, analizando cada gesto, cada mirada, cada palabra. Expertos en lenguaje corporal afirmaban que, pese a la aparente cordialidad, ambos dejaron entrever emociones contenidas. Según una analista, la manera en que Kerem apretaba la mano de su pareja reflejaba nerviosismo, mientras que la sonrisa de Hande era una clara señal de orgullo y resistencia. El debate no solo se quedó en los medios, sino que también alcanzó a colegas del mundo artístico. Algunos actores y actrices cercanos a la pareja se pronunciaron públicamente.
Una amiga íntima de Ande comentó en una entrevista, ella es fuerte, pero no deja de ser humano. Fue un momento difícil, aunque estoy segura de que saldrá aún más fortalecida. Por otro lado, un allegado a Kerem aseguró que el actor está decidido a dejar atrás el pasado y enfocarse en su nueva relación. Con el paso de los días, la noticia no hizo más que crecer. Los fanáticos comenzaron a rescatar viejas entrevistas, recordando momentos de la relación pasada entre ambos y comparándolos con la situación actual. Videos de compilaciones circulaban en YouTube, mostrando escenas románticas de novelas que protagonizaron juntos y contrastándolas con las imágenes del reciente encuentro en Estambul. Muchos comentaban que la realidad superaba a la ficción. En medio de toda esta vorágine mediática, Ande decidió hacer una publicación en sus redes sociales. Una foto sencilla, en blanco y negro, con la frase, "La paz está en seguir adelante". El post superó el 1.000.000 de likes en pocas horas y fue interpretado como un mensaje directo, cargado de sutileza, pero también de firmeza. Sus seguidores celebraron su actitud, considerándola un ejemplo de madurez. Kerem, por su parte, optó por el silencio en sus plataformas digitales. No compartió ninguna foto ni comentario relacionado con lo sucedido, lo que dio lugar a múltiples interpretaciones. Algunos vieron en su silencio una estrategia para no avivar el fuego, mientras que otros lo percibieron como una muestra de incomodidad frente a la magnitud del escándalo. Los medios internacionales tampoco se quedaron atrás. Revistas y portales de espectáculos en América Latina y Europa replicaron la historia, destacando como dos de las figuras más queridas de la televisión turca seguían generando titulares incluso después de haber terminado su relación. La situación fue descrita como el encuentro del año y se convirtió en tema de conversación más allá de las fronteras de Turquía. El episodio no solo reavivó el interés en la vida personal de ambos, sino que también generó especulaciones sobre sus futuros proyectos profesionales. Productores y directores comenzaron a preguntarse si sería posible reunirlos nuevamente en una misma producción, conscientes de que la tensión entre ellos podría convertirse en un imán de audiencia. Los rumores sobre una posible oferta para una serie conjunta comenzaron a circular, aunque sin confirmación oficial. Mientras tanto, los seguidores esperan ansiosos el próximo movimiento. ¿Responderá Kerem en redes sociales? ¿Habrá un reencuentro casual en algún evento público? ¿O todo quedará en esta única y explosiva coincidencia? Lo cierto es que, más allá de la incomodidad inicial, el episodio consolidó a Ande y Kerem como dos de las figuras más comentadas del momento, demostrando que, incluso separados, siguen generando titulares y emociones en millones de personas. A medida que la historia se desarrolla, queda claro que este no es un simple episodio de farándula, sino un reflejo del enorme impacto que tienen las celebridades en la vida cotidiana de sus seguidores. Lo que comenzó como una noche tranquila en un restaurante terminó transformándose en un fenómeno mediático de alcance internacional, donde la línea entre ficción y realidad se volvió difusa. Y donde cada gesto se convirtió en símbolo de fortaleza, vulnerabilidad y humanidad. Y ahora, queridos seguidores, les pregunto, ¿qué opinan ustedes de este encuentro inesperado? ¿Creen que aún quedan sentimientos entre ellos o que todo forma parte del pasado? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad del mundo de las celebridades. Hasta el próximo video.